Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez hablaremos sobre americanas, cómo construirlas y cómo detallarlas para que tengan un look realista dentro de Clo. Para ello vamos a comenzar por el posicionamiento en 3D. Yo tengo aquí ya mi patrón de la americana, lo voy a arrastrar directamente a la ventana 2D. Y comenzaremos con el posicionamiento 2D y 3D de la misma. Voy a intentar ir un poco rápido ya que estos son conceptos un poco más básicos. Y pues tenéis otros vídeos donde lo podéis ver de forma más detallada. Si entráis al canal de Clo España, lo podéis ver por ahí. Muy bien, dicho esto, voy a cerrar la biblioteca y me voy a ordenar un poco esta ventana 2D, que la tengo algo desordenada. Voy a colocarme bien las piezas para que tenga acceso de manera más fácil. Voy a colocar el forro y los refuerzos arriba para distinguirlos del resto de prendas. Y el bolsillo lo voy a colocar abajo. Vais a ver que, claro, nos falta la mitad de algunas piezas y nos faltan también los duplicados en el lado contrario, pero lo vamos a ir haciendo a medida que avancemos. De momento voy a desdoblar este cuello, voy a seleccionar la mitad del cuello y lo voy a desdoblar, y voy a hacer lo mismo seleccionando estos dos segmentos y desdoblando el forro del cuello, bueno, la vista del cuello, digamos. Muy bien, el resto de piezas ya las puedo ir colocando en 3D, pero antes voy a restablecer la posición en 2D para que la posición en 2D sea la misma que la posición en 3D. Y ya puedo comenzar a posicionar. Me voy a congelar primero esas piezas que no voy a utilizar o que no voy a posicionar por ahora. Voy a seleccionarlas en la ventana 2D y le voy a dar a Control K, o si queréis acceder a la opción, clic derecho, congelar. Muy bien. Hecho esto, voy a comenzar a posicionar dándole a Shift F y comienzo a posicionar mis prendas en 3D. Ya puedo desactivar mis puntos y, bueno, voy a colocar el bolsillo un poco más arriba, aunque no lo vayamos a utilizar por ahora, pero al menos para que esté posicionado. Y lo que voy a hacer va a ser comenzar a duplicar aquellas piezas que necesite en el lado contrario, en este caso panel frontal, panel lateral y mangas. Y el panel trasero pues también lo necesitaré, pero lo voy a duplicar justo al lado del otro panel trasero, para tenerlo todo como más cerca, más ordenado. Muy bien, con esto hecho ya podríamos empezar las costuras. Para ello vamos a seleccionar mi herramienta, digamos, favorita para coser, que es la de costura libre, pero hay gente que cose también con la de costura libre de MAN y es absolutamente lícito. Podéis coser con la herramienta que más os guste. Yo considero que esta es la más rápida para hacer cosas más sencillas. Luego vamos a ver que hay una cosa más compleja que solo lo podremos hacer con la herramienta de MAN, pero por el momento lo que vamos a hacer es comenzar a coser estas solapas, que aunque no haya ninguna costura per se, vamos a coserlas para que luego, cuando simulemos, no se abra esa americana y nos ayude un poco en la simulación, ¿vale? Luego, cuando pongamos el botón y la cerremos correctamente, ya podremos eliminar esta costura. Dicho esto, vamos a seguir con el resto de costuras. Ya lo tendríamos todo lo más básico cosido. Nos faltaría el cuello, el cual vamos a coser esta parte de piquete a piquete, que es la parte del panel trasero. Mantenemos Shift apretado y cosemos el panel trasero. Nos faltarían los laterales del cuello. Voy a comenzar por el piquete de aquí y lo voy a coser hasta aquí. Y esto sería la parte del lado izquierdo de la americana, por lo tanto podemos coser a partir de aquí. Un consejo para los que se líen más, digamos, cosiendo en la ventana 2D, podéis fijaros también en la ventana 3D y ver o imaginaros cómo iría cosida la pieza y ver en qué lateral podéis comenzar a coserla, ¿vale? Yo lo que hago es fijarme en ese puntito azul claro, que lo vamos a utilizar también mucho para la manga. Cosemos el otro lado del cuello y ya solo nos quedaría la manga, que es el lado este más complejo que os he dicho que habría que cambiar de herramienta.
Por lo tanto, vamos a cambiar a la herramienta de costura libre de MAN. Mantengo mi clic izquierdo y sale ese menú desplegable que nos permite cambiar de herramienta. Una vez hecho esto, yo puedo ir cosiendo los diferentes segmentos. Yo os recomiendo que comencemos de piquete a piquete, ¿vale? Es la forma más ordenada de trabajar al fin y al cabo. Son guías que ya tenemos establecidas y que está bien que sigamos. Por lo tanto, yo voy a comenzar desde este piquete a este otro, que es el comienzo del hombro, y marco Enter, ¿vale? Marcando Enter, marco el recorrido A y me voy al recorrido B, que se comenzaría en el panel frontal. Marco Enter de nuevo y ya puedo seguir con los otros piquetes. De momento, sencillo, y de hecho lo podríamos haber hecho también con la herramienta de costura libre. Pero aquí ya se nos complica un poco. Si nos fijamos bien en la ventana 3D, vamos a ver que ese recorrido está separado y que lo tenemos también en dos segmentos. Entonces tendríamos que ir de dos patrones a coser a dos patrones, porque tenemos aquí los otros dos segmentos a los que van cosidos. Para hacer esto más fácil, yo os recomiendo marcar el recorrido A desde el panel frontal y sigue por el lateral, de piquete a piquete siempre. Luego vamos a la manga y con la ventana 3D en el punto de mira podemos ir revisando que lo estamos haciendo correctamente. Revisando ese punto azul, ¿vale? Si veis, estoy viendo ahora el recorrido que estoy haciendo, lo marco de piquete a piquete y yo ya sé que estos segmentos se han cosido correctamente. Como veis, he marcado un recorrido A y un recorrido B, como he hecho antes. En el recorrido A marco el final pulsando Enter y vuelvo de nuevo al recorrido B que está en el panel lateral y lo marco también, principio a fin, y le pulso Enter cuando quiera acabar ese segmento. Ahora tenemos esta parte, ¿vale? Si miráis en la ventana 3D lo vais a ver claro. ¿Vale? Tenemos ahí esa manga que va a ir de piquete a piquete también, a este doble piquete que tenemos ahí. Voy a marcar el segundo piquete como el final de ese recorrido. Y como vemos, no nos quedan más recorridos por hacer en el panel frontal ni en el panel lateral. Por lo tanto, este recorrido va a estar todo en el panel trasero. Como estamos haciendo la manga derecha, vamos a tener que utilizar el lado derecho de ese panel trasero. Como siempre, cosed también de piquete a piquete. No os fijéis en ese punto azul porque eso es parte de... O sea, sobra un poco de costura, pero es parte del flojo y no lo queremos utilizar. Cosemos el último segmento que nos queda. Coso de A a B. Pulso Enter para finalizar ese recorrido. Y el único recorrido que nos queda por hacer es este. Recorrido B. De nuevo lo llevo de piquete a piquete. Marco inicio y final. Y pulso Enter para finalizar esa costura. Muy bien, cuando tengamos todo esto ya más por la mano, nos resultará más sencillo este tipo de costuras. Pero bueno, es normal que quizá os vayas a tener que poner el vídeo más de una vez. Dicho esto, vamos a darle al botón de simular. Yo estoy simulando con la GPU, ¿vale? Es digamos, una herramienta que ha aparecido también en la versión 2024.2. Ya estaba antes, pero no funcionaba muy bien. Ahora esta vez funciona de maravilla, a mí me funciona muy bien y va mucho más rápido simulando. Si tenéis una buena GPU, os lo recomiendo. Todo aquel que no tenga la versión 2024.2 puede utilizar la CPU, que es lo que utilizábamos antes, ¿vale? Muy bien, vemos que se ha simulado correctamente. Hay algún trozo que igual tenemos que posicionar manualmente, eso es. Pero por lo que estoy viendo, no nos ha fallado ninguna costura, todo lo tenemos perfecto. Genial. Muy bien, pues lo único que nos quedaría sería quizá darle un poco más de cuerpo, porque ahora está con el material por defecto, pero todavía no queremos tocar materiales. Por lo tanto, para darle un poco más de cuerpo y que sea más fácil coserlo al forro, que es lo siguiente que vamos a hacer, voy a seleccionarlo todo y lo voy a reforzar con el control H, menos el bolsillo, perdón, el bolsillo no lo seleccionáis. Y voy a reforzarlo todo con control H. Vais a ver que se va a quedar naranja y que ahora tiene más cuerpo y cuando lo cosamos va a ser mucho más sencillo. Ahora que ya tenemos la parte externa de la americana, me gustaría coser el forro, así como el bolsillo y su solapa. Voy a empezar por el bolsillo ya que es parte de la parte externa.
de momento la solapa la voy a dejar aparte y congelada, ¿vale? Junto con el resto del forro que lo tenemos arriba. Y voy a cortar y coser estas dos piezas que van a ser la entrada al bolsillo. Como estas piezas van cosidas entre sí y ya las tenemos indicadas aquí como que las tenemos que recortar, vamos a utilizar una herramienta que se llama trazar para trazar esas dos líneas que componen los bolsillos o la entrada del bolsillo. Y una vez tenemos una de las partes, podemos cortar y coser. Esto lo que va a hacer va a ser separar esas dos piezas y las va a unir sobre sí mismas, sobre el sitio donde están ya ubicadas. De esta forma tenemos que hacer mucho menos trabajo. Vamos a hacer lo mismo con la de abajo. Y luego vamos a unir... cortar y coser. Y luego vamos a unir esas dos piezas, que ahora tenemos 4 y tendremos al final 2 piezas. Ahora lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Sería unir estas dos partes. Si hago clic derecho seleccionando esas dos líneas, puedo unir. Y ahora sí tendría una única pieza. ¿Por qué quiero hacer esto? Pues porque al final el resultado es más natural y más normal, ¿no? Lo normal no es que esté cortada esa pieza por el medio, por lo tanto vamos a solucionar esto. Unimos y ya tenemos las dos piezas ubicadas dentro de donde teníamos las líneas de señalización, ¿no? Esas líneas discontinuas. Ahora lo que debería hacer sería descoserlas entre ellas, porque realmente esto es la entrada del bolsillo. Y tendríamos esa apertura. ¿Qué pasa? Que nos queda un poco pues abierto, ¿no? Obviamente, además que ahora está con el refuerzo, que está en naranja, y esto hace que se abra un poco. No pasa nada, los podemos dejar cosidos porque tampoco vamos a tener tanto detalle como para que queramos abrir el bolsillo en algún momento. Pero solo para que lo tengáis claro, quizás si lo queréis dejar abierto y que se vea un poco la parte del interior, tendríamos que descoser esas dos partes. Para la solapa lo que voy a hacer va a ser descongelarla. Paramos la simulación primero antes de descongelarla. Y la ubicaremos más o menos en su sitio. Y con la solapa es bien sencillo, ¿vale? Simplemente la orientamos para que el programa haga el menor esfuerzo posible. Y cosemos esa parte de arriba de la solapa a las distintas partes de las distintas piezas. En este caso con el Shift apretado lo coso a las diversas partes y suelto el Shift y ya lo tengo cosido. Vale, ahora simplemente lo reubico un poco y le doy a Enter, a espacio, perdón, y ya se nos va a coser la pieza. Vale, ya tenemos ahí el bolsillo cosido. Lo que voy a hacer ahora va a ser quitarle el refuerzo y ya lo tenemos ahí bien preparadito. Muy bien, una vez hecho todo esto, vamos a ubicar estas piezas que son el forro de esta americana. Para ello voy a ocultar las piezas que ya tengo cosidas, las voy a desactivar para la simulación. Selecciono todas esas piezas que ya no necesitaré de momento y voy a hacer clic derecho sobre ellas en la ventana 3D y desactivar patrón y costuras. Esto lo que hará será desactivar el patrón y las costuras y va a hacer como que no existe. Es decir, podremos situar piezas por dentro de esto sin que haya ningún tipo de conflicto. También lo que voy a hacer para que no me moleste visualmente, ya que estoy viendo aquí una capa transparente constantemente, voy a apretar Shift Q y voy a ocultar esa carcasa exterior de la americana. Ahora sí, ya lo tengo todo bien ubicado, puedo comenzar dándole a Shift F para comenzar a posicionar mi prenda. De momento, esta parte que es como el refuerzo del pecho lo vamos a dejar aparte, no lo queremos y solo queremos, digamos que el forro, lo que forma parte del forro y el cuello, que también la parte del forro del cuello también la necesitaremos. Voy a ubicar el cuello lo primero. Ahora ya lo tenemos todo
más o menos posicionado. Nos faltarían las mangas y la parte frontal de la parte derecha. Por lo tanto, vamos a duplicarlo. Seleccionamos los 4 patrones que vamos a duplicar. Control D. Y le volvemos a dar clic para volver a posicionarlos. Y ya tendremos todo bien duplicado. Lo que vamos a hacer es comenzar a coserlo. Para ello voy a llevarme primero las piezas arriba que me faltan, que es la vista del cuello, que la tenía ahí abajo, y voy a descongelar toda la pieza. Ahora sí, ya puedo empezar a coser. Y voy a comenzar cosiendo la solapa para que no se me abra la americana, luego quitaré esa costura. Aquí recordad coser desde el piquete porque esa parte es la del cuello, ¿vale? Aquí va a ir cosido el cuello. Por lo tanto, cosemos a partir del piquete hasta este piquete de aquí. Nos va a sobrar un poco de tela por aquí y un poco de tela por aquí. Y seguimos con el resto de partes. Para la parte de atrás vamos a ver que tenemos esta solapa de aquí, la cual va a ir cosida algo diferente. De momento vamos a coser todo esto a todo esto. Ahora que ya tenemos todo cosido, digamos lo sencillo, nos falta el cuello y las mangas. Para el cuello y las mangas vamos a utilizar, al menos en este caso para el cuello, la herramienta de costura múltiple, que nos permite de ir de varios segmentos a varios segmentos. Entonces vamos a trazarle el camino A, que comenzará desde este piquete. Vamos a comenzar trazándolo y lo trazaremos hasta esta línea. Una vez le pulsemos Enter ya podemos comenzar con el segundo recorrido y lo comenzaremos desde esta otra línea, que está en la otra parte frontal. Marcamos el recorrido y ya tenemos completado el recorrido del cuello. Una vez que hayamos hecho esto, hacemos lo mismo para el lado contrario. Marcamos el recorrido A y pulsamos Enter. Y luego marcamos el recorrido B. Y nos faltaría coser la parte trasera con nuestra parte trasera. Cuidado porque aquí tenemos una solapa que esta parte va a ir cosida sobre sí misma. Por lo tanto, no vamos a tener, digamos, esa parte para recorrerla. Así que lo que vamos a hacer va a ser coser de aquí para aquí y de aquí hacia el final, ¿vale? Estas solapas las dejamos sin coser. Y luego, por último, coser cuello inferior con cuello superior. La solapa con la base. Ahora que ya tenemos el cuello cosido, lo siguiente sería coser las mangas, que son algo más complejas. Y para ello me voy a basar en lo que veo en mi ventana 3D. Por lo tanto, voy a separar un poco las mangas del cuerpo, al menos la manga inferior, para poder ver bien dónde estoy cosiendo. Utilizaré la herramienta de costura libre y me basaré en los piquetes que encontraréis en la propia manga. Yo voy a empezar por la manga derecha. Perfecto, ya tendríamos la manga bien cosida y la otra manga vamos a ver que como esta parte trasera no era simétrica, no va a estar cosida porque no la tenemos duplicada con simetría. Al final estas dos partes ya las teníamos de antes, por lo tanto vamos a tener que coser de nuevo esa parte. Pero bueno, no pasa nada, ya lo hemos hecho una vez, lo podemos hacer 2 veces. Para ello marcamos de piquete a piquete. Y volvemos a ir de piquete a piquete hasta los dobles. Voy a empezar por aquí, que es el primer segmento. Y luego, como
hay otro segmento que pasa por varios patrones. Lo voy a hacer con el Shift y lo voy a coser. Una vez tengamos todas las costuras hechas, antes de simular, nos quedará hacer una recomprobación de que tengamos todo correctamente y nos faltará doblar esta solapa y coserla sobre sí misma. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser primero activar estas dos líneas internas que tenemos marcadas aquí, que son las de la solapa. Le damos a clic derecho, trazar como forma interna. Tenemos que tener seleccionada la herramienta de trazado. Luego, como necesitamos un sitio donde poder coser esta línea, porque esta línea va a ir doblada hacia esta dirección, y aquí va a haber una línea interna a la que vamos a coser esta de aquí. Y luego todo esto va a ir cosido a esto. Por lo tanto, vamos a comenzar desde ahí. Vamos a seleccionar esta línea interna. Vamos a darle a Shift Z y vamos a ver que la anchura que necesitamos es de 25 milímetros. Por lo tanto, voy a darle clic derecho, desplazar como línea interna y voy a desplazarlo a 25 milímetros. Por defecto, a vosotros probablemente os salga esto. ¿Qué significa? Que nos está poniendo la línea fuera del patrón. Está siguiendo una dirección que nosotros no queremos que siga. Por lo tanto, le vamos a marcar la casilla invertir dirección y va a seleccionar esa línea, va a crear esa línea dentro del patrón. También la está extendiendo hacia el final y quizá no necesitamos tanta línea. Por lo tanto, vamos a clicar también en la casilla de extender y de esta manera se nos cortará la línea donde tiene que acabar. Vamos a darle a OK y ya tendremos una línea sobre la que coser. Para no ver más las medidas, le voy a dar a Shift Z y ya podemos comenzar a coser esta parte con esta parte. Y esta parte, cuidado que va al revés la costura, ¿vale? Estamos comenzando de aquí a aquí, pero va a ir doblada, por lo tanto vamos a tener que coserlo de aquí a aquí. Y ahora para doblarla, para doblar esta solapa, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar la herramienta de doblado, que la tendremos aquí, y vamos a doblar esta solapa hacia este lateral. Una vez tenemos esto, ya podemos reubicar esta solapa por encima. Y si queremos darle un poco más de fuerza a esa doblez, ¿vale? Podemos seleccionar esa línea interna que hemos doblado y darle una fuerza de doblez de 30, por ejemplo, para que la fuerza sea consistente. Como veis aquí me está saliendo como un sombreado rarísimo, ¿vale? Pero no os preocupéis, alguno de vosotros ya lo sabréis, pero tendremos que marcar la casilla de visualización de doblez para ver esa sombra de una forma correcta. Veis que ahora al marcar la casilla, el sombreado ya está correctamente y lo está visualizando como si fuera una doblez. Perfecto, pues cuando ya lo tenemos todo cosido, ahora sí podemos comenzar a simular. Podemos apretar el botón de simular o la barra espaciadora y comprobamos que está todo correctamente cosido. Perfecto, yo lo veo genial, así que ya podemos comenzar a coser esa carcasa exterior a el forro. Ahora que tenemos cosido el forro, lo siguiente que tendremos que hacer será coser el forro y unirlo al exterior, a la capa más externa. Pero antes me gustaría coser otras capas que van entre medias, como son las sombreras o el refuerzo del pecho. Vamos a comenzar por las sombreras. Vamos a seleccionar la carpeta de la americana, donde tenemos también, bueno, yo en mi caso tengo los pads bueno, las sombreras, digamos, y hay varios tipos. Vamos a seleccionar el de 16 milímetros de Mail Anthracite. Todo esto lo podéis encontrar en Cloud Connect, ¿vale? Son materiales que están gratis en la nube en nuestro servicio. Le vamos a dar clic derecho a añadir al espacio y lo vamos a añadir. Le decimos que sí, que mantenga la pose y la talla. Y ahora vamos a ver que habrá añadido aquí las sombreras. Lo que vamos a hacer ahora es muy importante
coser estas sombreras a la capa externa y a la capa interna, ¿vale? Al forro y a la capa exterior. Primero voy a coger la parte más... la que estamos abajo, digamos, y la voy a coser... Bueno, voy a mover esta hombrera hacia arriba para que no me moleste. Sí, hacia arriba ya va bien. Perfecto. Y voy a coser las partes de abajo, comenzando por el piquete, casi tenemos un punto de referencia. El piquete va a ser el hombro. Y lo vamos a coser, a las diferentes piezas. En este caso, esta va a ir con la capa del forro, porque es la capa inferior del pad. Y esta por delante y esta por detrás. A ver, que no me equivoque. Quiero localizar. Vale, es con esta. Así que vamos a desplazar la línea hasta el punto azul. Ya tenemos esa capa inferior cosida. Ahora faltaría la exterior, que la vamos a coser con la carcasa exterior, ¿vale? Para ello la vamos a tener que volver a visualizar porque la habíamos ocultado con Shift Q y la vamos a reactivar, ¿vale? Vamos a darle clic derecho, activar. Le voy a quitar el refuerzo porque así es un poco más fácil verlo. Y ahora por el momento está súper enganchado todo o sea, está como en la misma capa, ¿vale? Lo que voy a hacer antes de darle a simular y todo se nos vaya un poco hecho un desastre, voy a desplazar esas piezas un poco hacia afuera. Ahora vamos a coser esa parte de la hombrera, pero la parte exterior, es decir, esta de aquí. Vamos a hacer el mismo proceso de antes, pero con la carcasa exterior de esta americana. Vamos a coser el frontal con el frontal y el trasero con el panel trasero, que si no me equivoco será este de aquí. Correcto. Comprobamos. Correcto. Procedemos a coser. Y ya lo tenemos listo. Ahora la hombrera está fijada, ¿vale? Por lo tanto ya no se va a mover de ahí. Como tenemos las dos en simétrico, nos va a coser las dos automáticamente, ¿vale? No necesitamos coser la otra hombrera. Muy bien, con las hombreras todo listo. Ahora nos faltaría esa capa que hemos dejado por aquí volando, que es el panel del pecho. El panel del pecho estaba congelado, lo voy a descongelar, le voy a dar a Control K y lo voy a ubicar por encima de la hombrera. Vale, lo voy a ubicar por aquí. Perfecto, ahora podemos empezar a coserla. Yo para coserla voy a coser primero la pinza, que esto sabemos que es bastante sencillo. Cosemos un lado y cosemos el otro. Ahora proseguimos con la parte del cuello, que sería esta de aquí. Voy a ir de arriba a abajo y lo voy a coser con esta parte, que es la del cuello, de arriba a abajo. Perfecto. Y ahora solo nos quedaría esta parte del hombro, ¿vale? Que iría cosida, pues obviamente, a nuestro hombro. Y bueno, de hecho, lo voy a hacer de otra forma. Voy a coger todo este segmento. Y como todo esto va cosido a la capa exterior, a esta capa, pues ya tengo todo el recorrido hecho. Solo necesito reseguir la línea y llegar a este punto azul, que es la medida equivalente. Ahora ya tenemos eso cosido. Vamos a duplicarlo, porque necesitaremos la otra parte. Y esta otra parte se nos coserá también automático, así que no necesitaremos hacer absolutamente nada. Perfecto.
Vale, de nuevo, antes de simular, vamos a coser lo que es el forro con, ahora sí, la capa exterior. Para coser el forro con la capa exterior, antes deberemos hacer ciertas cosas, como por ejemplo activar ciertas líneas, que es donde van a ir cosidos pues los respectivos forros. Las líneas son estas que veis aquí, ¿vale? Esta y esta de aquí. Esta también la activaremos porque la utilizaremos para otra cosa. Esta también. Esta también. Y esta de aquí también. Perfecto. Una vez hayamos seleccionado todas las líneas, hacemos clic derecho, trazar como forma interna. Esto hará que creemos esas líneas internas dentro de nuestra capa exterior, ¿vale? De la americana. Y podremos usarlas para coser. Ahora, antes de nada, lo que vamos a hacer va a ser ubicar esta parte trasera un poco más hacia adelante, porque esta capa tiene que ir por delante, ¿vale? Esto lo vamos a doblar hacia el otro lado. Doblamos por aquí. Si veis esta sombra que hace aquí, antes no lo hemos hecho, pero podemos marcar esta casilla de aquí. Visualización de doblez. Y ya nos va a mostrar esa sombra que veíamos súper rara antes. Ya nos la va a mostrar de una forma más, digamos, más plana. Pues en principio ya solo nos quedaría ir cosiendo el forro a las distintas partes. Empecemos por lo primero, que normalmente hemos empezado por la solapa cada vez. Vamos a eliminar esta costura porque ya no necesitamos que se quede cerrada, ¿vale? De momento la eliminamos. Y del forro también. Y lo que vamos a hacer va a ser darle a costura libre. Y comenzamos a coser. Pienso que todo está correctamente cosido. Podemos proceder a simular. A ver qué tal se nos ha dado esto. Perfecto. Vale, ha habido algún problemilla con el cuello, por lo que he visto. Pero ya lo ha cosido todo correctamente. Perfecto, pues una vez tenemos la prenda ya unida con la parte exterior, lo que podemos hacer es fortalecerla al completo y comenzar a comprobar si está todo bien, ¿vale? Hacemos una comprobación rápida. Aquí, por ejemplo, creo que
no hemos girado las costuras, lo cual es bastante importante. Vale, giramos estas costuras, luego vamos a comprobar si aquí lo hemos hecho. Vale, aquí también giramos las costuras. Y aquí también giramos las costuras. Vale, están ya giradas. Perfecto. Pues en la mayoría de estas partes tenemos que, donde hemos cosido, digamos, el forro con la parte exterior, tendríamos que girar las costuras, ya que van unidas las unas sobre las otras. Aquí en el cuello, por ejemplo, también. Una vez tengamos la prenda ya comprobada, de que ya tenemos todo listo, podemos comenzar a doblar ciertas partes de la prenda, como son el cuello o estas solapas, ¿vale? Ya podemos empezar a añadir ese tipo de detalles. Creo que antes de eso vamos a añadir materiales para que ya se despliegue correctamente la prenda. Antes de nada voy a quitar el fortalecer, ¿vale? Y dejarlo así tal cual. Y voy a añadir materiales. En este tutorial no vamos a hablar sobre cómo crear los materiales para la americana, simplemente los vamos a añadir desde la carpeta de materiales. Si os interesa un tipo de tutorial de cómo hacer materiales para americanas y todo esto, dejadlo en los comentarios y lo podremos crear para vosotros. Y ya lo tenemos todo listo para simular. Ha cambiado un poco el drapeo, ¿no? de la prenda. La colocamos un poco mejor. Y ahora sí, ya podemos comenzar a doblar esas solapas. Simulamos y dejamos un poco que se ubique, ¿vale? Ahora de momento va a estar computando esa simulación. Algo que podemos hacer para ayudarle es fortalecer estas partes, ¿vale? Si le damos a fortalecer, esto le ayudará a calcular mejor el doblado, ¿vale? Vamos con la otra parte. Perfecto. Bueno, hemos estado trabajando con el forro completamente girado todo este rato para que nos fuera más fácil coser y demás. Pero ahora, una vez hecho esto ya, creo que lo podremos girar del todo, ¿verdad? Así este cuello puede estar en su sitio. Seleccionamos todas las prendas que componen el forro, le damos clic derecho en la ventana 3D y vamos a voltear cara. De esta forma vamos a tener... Uy, nos hemos olvidado de las solapas, que también van con el material del exterior. Y ya tenemos nuestro forro correctamente ubicado y mira hacia el exterior, ¿vale? Podemos ver aquí cómo tenemos el forro ya bien ubicado. Simulamos. Lo dejamos unos segundos y paramos la simulación. Lo siguiente que nos tocará hacer va a ser añadir botones tanto a la parte del botón frontal como la parte de las mangas, ¿vale? De los puños. Tendremos que añadir aquí 4 botones. Para añadir esos 4 botones, simplemente lo vamos a hacer con nuestra herramienta de añadir botón. Seleccionamos la herramienta y para ello necesito ubicarme mejor esta parte de aquí, ¿vale? Quizá la voy a ubicar con un pin,
para poner esos botones. Ahora mismo estamos con la vista de textura, no vemos muy bien esas guías, pero tenemos 4 guías sobre las que podemos trabajar. ¿Vale? Ahora mismo el botón está demasiado grande, quizá lo podríamos poner a 12 de anchura, 12 milímetros o igual incluso un poco menos, a 10. No, creo que 12 estaba bien, porque los botones de los puños de las mangas se van a ir solapando uno a uno y necesitamos que haya un poco de colisión entre ellos. Muy bien, y ahora vamos a crear los ojales en el lado contrario. ¿Vale? Para crear los ojales simplemente mantenemos pulsado sobre la herramienta de botón y vamos a crear con la herramienta de ojal los distintos ojales. Como hemos cambiado la distancia también del botón, tendremos que hacer lo mismo con la distancia, perdón, el tamaño. Tendremos que hacer lo mismo con los ojales. Vamos a poner 14 y los vamos a tener que girar, ¿vale? Con la herramienta de editar botón vamos a seleccionar ese ojal y lo podemos mover en ángulos distintos, ¿vale? Yo lo voy a dejar en 164, parece que cuadra bien. Vale, ya tenemos los 4 ojales y los 4 botones. Ahora solo faltaría abrocharlo uno a uno con los distintos ojales. Ahora si simulamos vais a ver que van a empezar a colisionar todos entre todos y no nos interesa mucho, ¿vale? Así que creo que vamos a quitarle la colisión a los botones, pero antes quiero quitarle también un poco de grosor porque están demasiado gruesos. Ahora mejor. Igual lo podemos dejar en 2,5, pero bueno, yo lo voy a dejar así. Para quitarle la colisión al botón simplemente pulsamos sobre él y le quitamos esa colisión. Perfecto. Vale, pues ya tenemos uno de los puños acabado. Podríamos acabar el siguiente. Vale, voy a hacerlo rapidito. Pues ya lo tenemos terminado. Algo que he hecho que os recomiendo hacer es activar un momento la colisión, porque cuando la desactivamos se queda como un pequeño espacio entre los botones y no queremos eso. Así que aquí creo que nos ha quedado bastante... Sí, ¿veis este espacio que hay aquí? Esto con la colisión activada lo podemos arreglar y volvemos a desactivar la colisión. De esta manera se nos quedan ya los botones más o menos alineados y ya podemos continuar con el del frontal. Perfecto, para el botón frontal lo que vamos a hacer va a ser hacer el mismo proceso que hemos seguido antes. Buscamos la guía donde está el botón donde lo tenemos que colocar. Lo que sí que tendremos que hacer es crear otro material, otro botón digamos, ya que este va a ser un poco más grande que el de los puños. Así que vamos a seleccionar el botón, creamos el material, lo añadimos al nuevo material. Voy a renombrar para poder identificarlos mejor. Y ahora ya podemos quizá reducir de 20 a 18, tampoco que no sea mucho más pequeño. Y ya podemos añadir el ojal en la otra parte. No hace falta que lo creemos de cero. Podemos darle clic derecho y duplicar como ojal en patrón simétrico, ya que como estas piezas son simétricas podemos aprovechar eso para trabajar incluso menos. Para el ojal en principio no habría que modificar
Bueno, podemos modificar la medida también. Podemos crear otro ojal que sea ojal frontal. Y luego creamos otro que sea ojal puño. Bueno, renombramos más que creamos. Y seleccionamos el ojal que hemos creado, lo asignamos al ojal frontal. Vale, lo vamos a cambiar de tamaño a 21. Vale, lo bajamos 2 milímetros de tamaño. Cambiamos también ligeramente el tipo de ojal. Creo que voy a poner este. Y vamos a cerrar el botón. Pero antes de cerrarlo voy a de nuevo ubicar mi americana correctamente. Para ello lo que voy a hacer va a ser crear 2 pins, uno aquí y otro aquí, y voy a llevarme este por delante del otro. Y ahora sí podemos cerrar estos botones, bueno, este botón. Lo podemos hacer desde el 2D o desde el 3D. Y podemos quitar los pins. Vale, podemos quitar los pins dándole clic derecho, borrar pins todos, o dándole a la W e ir quitando uno por uno. Vamos a ver que aquí me puede hacer colisiones raras, pero bueno, ya veis que se ha arreglado enseguida. Y ahora ya sí, quizá podríamos cambiar la pose de nuestro avatar para que se acomode mejor a la americana. Para cambiar la pose, pues nos vamos a la biblioteca. Avatar, masculino, pose. Y aquí en pose pues seleccionamos una más neutra o una con los brazos completamente rectos. Esto ya como vayamos viendo. Muy bien, algo que podríamos hacer también para añadirle fortaleza a la prenda sería una copa manga, ¿vale? Para hacer la copa manga es muy sencillo. Tendríamos que seleccionar de nuestra manga esa zona donde va a ir cosida nuestra copa manga. Yo he seleccionado todos estos segmentos y ahora lo que voy a hacer va a ser clic derecho, desplazar como línea interna. Voy a desplazar una línea interna y luego voy a extraer un patrón de esa forma que obtenga con la línea interna. Voy a ponerlo como a unos 20 milímetros, 22 más o menos. Voy a quitar la casilla de extender porque no quiero que se extienda hasta el final del patrón. Y le voy a decir que OK. Entonces ahora tengo creada esta línea interna que va a ser la línea del tamaño, digamos, de mi copa manga. Y ahora podré crear líneas internas para acabar de formar esa forma del patrón, ¿vale? Creo 2 líneas internas, las conecto con el final de la línea del patrón y ahora con la herramienta de trazar puedo seleccionar con doble clic todo el trazado de la línea interna que he hecho antes, las 2 líneas internas que he creado ahora y voy seleccionando uno a uno los segmentos de fuera. Ahora si hago clic derecho y trazar como patrón, podré crear el patrón de mi copa manga haciendo clic fuera de este patrón. Ya tengo mi copa manga creada, así que lo que me queda por hacer es añadirle el material correcto, que va a ser el mismo que el de la hombrera, ¿vale? Yo de momento le voy a añadir este wool watin y voy a coserlo a esa línea externa de la manga. Una vez hecho esto, podríamos ya directamente superponer por debajo. Y como podéis ver, ya está aquí bien puestecita. Solo nos quedaría simular. Y ahora sí, simulamos. Y vamos a ver que se nos queda como con mucha más forma, ¿verdad? En el hombro. Si vemos que es demasiada, podríamos incluso bajarle la distancia de colisión. ¿Vale? O incluso relajar, crear otro material para el wool watin y rebajarle alguna propiedad física, ¿vale? Podríamos retocar diferentes cosas. Si vemos que se nos queda con la estructura que queremos, pues lo podemos dejar así. Algunos consejos antes de terminar con el tutorial son fortalecer ciertas prendas
ciertos patrones, perdón, para que consigan la forma que nosotros queremos. Por ejemplo, el del pecho realmente ahora no lo tenemos fortalecido, a no ser que cliquemos Control H. Pero hay una opción que es permanente, funciona mejor que Control H porque al final le añade unas propiedades físicas más realistas, que es la opción de reforzar aligerar, que la tenéis por aquí. Esta opción es súper importante a la hora de construir americanas. Si seleccionáis esta opción, teniendo seleccionada la pieza en concreto que queráis fortalecer, os va a dar diversos preajustes. Yo normalmente los que suelo utilizar más son el Pocket Bone, que son son refuerzos para bolsillos, o el Undercollar, ¿vale? Sobre todo para el cuello. Los de fusible común y demás, y non-woven, por ejemplo, son más suavecitos, no son tan fuertes como lo pueden ser los demás. Pero básicamente estos son predefinidos, no tenéis que fiaros tampoco de los nombres, son nombres orientativos de dónde podéis usar esas piezas, ¿vale? Pero si queréis una pieza muy fortalecida, pues tenéis que utilizar alguno de estos dos. Si queréis una pieza que esté algo más fortalecida de lo normal, pero sin ser sin pasarse, podéis usar estos de aquí. Algo importante que deberíamos hacer es que todas las costuras de la placa del pecho, del refuerzo, deberían estar con la casilla de doblada marcada, ¿vale? Pues eso ha sido todo para el tutorial de construcción de americanas. Esperamos que lo podáis seguir bien y que os haya resultado útil. Si queréis más tutoriales como este, no olvidéis que podéis dejar un comentario y añadir pues que queréis más tutoriales sobre materiales para americanas o cómo representar una americana de forma realista en el render. Y nada más. Ahora solo queda que construyáis vuestras americanas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.